Nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a ser un completo pendejo. Y aún así hay gente que toma decisiones muy pendejas todos los días. No porque sean huevonas, no porque sean brutas, sino porque su cerebro, su cabeza, toda su psicología interna está llena de sesgos. Y el problema no es tener los sesgos. El problema es no saber cuáles sesgos son y qué hacer ante ellos. La psicología lleva décadas enteras diciéndonos que la mente, que el cerebro, que nosotros como seres humanos no pensamos de manera ni de cerca a lo racional. Pensamos de una manera terriblemente sesgada, de una manera terriblemente funcional y de una manera terriblemente conveniente. Como decía Daniel Kahneman, no vemos el mundo tal como es, vemos como podemos, como tenemos la capacidad de verlos, vemos como lo podemos tolerar. Y de alguna u otra manera esto explica por qué gente tan inteligente, por qué esa persona que es la más sabia, por qué la persona más ilustrada que conoces a veces comete estupideces tan absurdas. De pronto defiende ideas falsas, de pronto repite errores, de pronto comete y vuelve y cae en las mismas equivocaciones que previamente ya había cometido. ¿Qué le está pasando en la cabeza? No porque te esté insultando ni quiera decirte que eres efectivamente un pendejo. Te lo estoy diagnosticando y para ello te voy a dar el tratamiento. Porque ser pendejo no es tonto, ser pendejo es no cuestionarse y no saber cuestionarse. Es creer que uno piensa bien o es más inteligente porque piensa rápido. Es confundir seguridad con verdad. Y mientras escuchas esto y dices, bueno, yo no tengo ninguna de esas dos cosas, pues bueno, felicidades, acabas de caer en el primer sesgo. Hay 3 tipos de sesgos y dentro de esos tipos de sesgos existen bastantes variedades de sesgos. Vamos a hablar un montón. Los primeros son los sesgos del yo. Estos son peligrosos porque no es que distorsionen la realidad, sino distorsionan la imagen que tienes de ti mismo. El primero es el sesgo del autoservicio. Cuando algo te sale bien es porque tú eres un ilustrado, tú eres la octava maravilla, tú eres súper inteligente, súper capaz, súper valiente, súper fuerte. Y cuando algo pasa mal, cuando algo sale mal, no fue tu culpa, era el contexto. Es que él me obligó a hacerlo, es que el carro no frenó, es que bla, 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 bla. La responsabilidad es de afuera. Y a veces uno podría pensar que este sesgo te protege de errores, pero en realidad te proteges de aprender y además te protege de sentirte mal contigo mismo. Y lo peligroso no está en sentirte mal contigo mismo, lo peligroso verdaderamente es que dejas de aprender por una especie de terquedad. Y no hay peor cosa en el mundo que dejar de aprender. Muy ligado también a otro sesgo, a lo que tal vez comúnmente entenderíamos como una superioridad, como un ego agrandado, como un narcisismo. La mayoría de personas creen ser mejor que la mayoría de personas. Yo soy mejor conductor, yo soy mejor pareja, yo soy mejor político, yo soy mejor youtuber, yo soy mejor lo que sea. Yo soy mejor que los demás porque yo tengo algo, yo soy la verdad. Eso es estadísticamente imposible y además es psicológicamente común. Como decía Bernard Russell, el problema del mundo no es que la gente se equivoque, sino que se equivoca con una seguridad. Muy ligado a los errores y a las equivocaciones que cometemos, pues por la mera existencia está el efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabes de un tema, más crees que sabes. Y aquí se produce una paradoja porque realmente las personas que al parecer genuinamente, realmente más saben sobre un tema son las que más humildes se presentan y las que reconocen ese desconocimiento que tienen. Y la mejor forma de entender esto es con una metáfora hermosa sobre el mar. Resulta que algún ignorante va y descubre el mar por primera vez. Y entonces está viendo la orilla y está viendo cómo el mar va y viene. Y ve hermoso, ve espectacular. Esto es el mar, esto es increíble, es espectacular. Va y le cuenta a sus amigos, va a estar convencido de, esto es el mar, mira el mar, una conchita, una cosa. Espectacular el mar. Y el detalle y lo que lo diferencia con algún experto, lo que pasa es que literalmente el experto lo único que hizo fue detenerse un instante, levantar la cabeza y decir, uy, jueputa, esto es el mar. El darte cuenta de esa posible ignorancia, darte cuenta de lo que no sabes, te da una especie de humildad y una especie de, digámoslo, una cautela o una especie de prevención, una especie de prudencia ante todo lo que dices y haces, porque genuinamente es vastísimo, es enorme. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es que tenga una humildad moral, no es que sea una falsa modestia, no, nada de esas cosas. Simplemente reconoce, literalmente hizo así con su cabecita y vio la inmensidad de lo que está hablando, del tema del cual está hablando. Otro sesgo clarísimo es la ilusión de control. Creer que tú tienes el control de cualquier evento, de cualquier situación, independientemente de todas las demás muchísimas variables que hayan alrededor o que hayan asociadas o que también puedan influir en esa situación o en eso, cualquier cosa que estés haciendo. Y además es creer que las pequeñas manías que tengas, que los pequeños rituales que tengas, que los métodos o pensamientos secretos que tú tienes sobre las cosas hacen las consecuencias. Que esto que tal vez no tenga una ilusión o una relación aparente, realmente tiene una ilusión aparente.
realmente tiene una función aparente y que si yo lo hago o lo dejo de hacer voy a controlar lo que pasa. Este sesgo básicamente cuando se desequilibra, se puede desequilibrar en un toque. Este sesgo es básicamente el que mantiene casinos llenos, el que mantiene mercados sobreoperados, el que mantiene relaciones inestables durante mucho tiempo, en fin, un montón de cosas. Suponer que si yo me rasgo la cabeza 3 veces ya no va a llover. ¿Qué carajos? Y el rey de los sesgos del yo, uno en el que me atrevería a decir que todos caemos, aunque no sé hasta qué punto esa afirmación sea un sesgo, y es el sesgo del punto ciego. Creer que tú sí ves tus sesgos y que los demás no los ven. Creer que los otros son terriblemente fáciles de manipular, terriblemente inocentes, son sencillos, son corazones menos racionales. Y tú no. Tú, por el contrario, eres un ilustrado nuevamente. A ti nada te influencia. Si pasa algo, tú eres quieto, frío y racional y nunca nada va a alterarte. Este sesgo es especialmente peligroso porque bloquea la autocrítica, porque no permite la comprensión de otras variables, de las tantísimas variables que podrían haber con respecto a ti. Y listo. Esos muy básicamente eran los sesgos que tienen que ver contigo, hacia ti. Sesgos de información o de confirmación. Estos básicamente convierten la información. Estos son los sesgos que no tienes hacia ti, sino hacia la información que te llega. Tu cerebro es un filtro selectivo. Sí, está claro. Y eso no es ningún problema. Es más, es demasiado bueno que sea un filtro. El problema es lo que selecciona y cómo lo selecciona y por qué lo selecciona. El sesgo de confirmación hace que busques información que te ayude a sustentar, que sea evidencia para confirmar viejas creencias. Aquí no estás buscando la verdad, ni mucho menos. Básicamente estás buscando solo tener razón. Y esto es relativamente difícil de tratar porque a veces cuando hay evidencia o cuando pasa algo que literalmente contradice tu creencia, tú simplemente decides no creerla, simplemente desconfías, simplemente fue que no pasó esta vez y ya. Relacionado con este está el sesgo de atención. Tu mente no procesa toda la información disponible, ya lo vimos, ya es casi que literalmente lo que pasa con literalmente todos los sentidos. Y al no procesar toda la información disponible, lo único que procesa es lo que coincide como con sus expectativas, con sus intereses y con sus motivaciones y también de pronto hasta con sus miedos. Literalmente ves lo que estás preparado para ver. Por eso dos personas pueden ver una misma situación y sacar un montón de conclusiones distintas. Y ahí digamos que el detalle cuando se generan este tipo de problemáticas con dos personas es que más allá de ser un sesgo de tener razón, más allá de ser un sesgo de evidencia, de verdad, es un sesgo de poder. Entonces hay que tener cuidado. El sesgo de atención, el ejemplo más particular, más vívido que uno puede encontrarse para explicarlo, para ejemplificarlo, valga la redundancia, es en una película. Tú vas a una película con tus amigos, con tu pareja, con otra persona, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Ves la película, pasan dos escenas. Una escena súper irrelevante, está como chistosa, bla, 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 sí. Bueno, la escena. Luego pasa otra escena. Uy, güey, puta, esta escena era la que quería el director. Esta escena es todo el mensaje de la película. La mejor escena de toda la película. Uf, ahorita yo quiero ir a hablar de esta escena porque es la mejor escena. Vamos a hablar de esta super escena y vamos a discutir sobre esta super escena con esta persona con la que vine. Resulta que hablan de las escenas y resulta que la más importante para esta persona fue la escena pendeja. Por eso hay que tener cuidado. Ya llega un punto en el que a veces cuando interactuamos con otras personas desde nuestros sesgos, esto no es una cuestión sobre la verdad, es una cuestión sobre el poder. Tengan cuidado en sus relaciones de poder. El sesgo de disponibilidad hace que juzgues cualquier situación con respecto a tus experiencias previas. Hace que juzgues la probabilidad de que algo pase, de que algo suceda según qué tan fácil viene a tu mente. Si es algo reciente, pues digamos, si es algo llamativo, si es algo emocional, pues digamos que vamos a creer que tiende más a pasar, que es más común de que ocurra esta creencia de lo que realmente es. No porque genuinamente y objetivamente lo sea, sino porque tú recuerdas que es así. Y si entonces, otro ejemplo muy clásico, muy evidente, si de pronto tú tuviste la suerte de haber jugado bingo 4 veces en tu vida y 3, jueputa, las ganaste bien, sobrado, fuiste el mejor en bingo, y luego la quinta vez que vayas a jugar bingo vas a pensar que el bingo es lo más fácil del mundo, que todo el mundo gana en bingo, es imposible, cuando objetivamente no es cierto. El siguiente sesgo es el sesgo de la verdad ilusoria. Repetir algo muchas veces lo hace que sonar verdadero, incluso si eso es falso. Podríamos también tenerle el nombre del sesgo de la familiaridad. No porque algo sea familiar es verdadero, y no porque algo sea verdadero es familiar.
El sesgo confunde familiaridad con verdad y por eso básicamente con esa estrategia funciona gran parte de la publicidad. Por eso la propaganda funciona, por eso también y por otros sesgos que veremos más adelante también, pero por eso la propaganda funciona, por eso la publicidad funciona, porque hacen que la Coca-Cola sea muy familiar. Las mentiras repetidas con seguridad tienden a parecer más confiables. Tienden a parecer que son simples hechos. También pasa algo muy importante con toda creencia, y es que cuando una creencia se vuelve nuclear, entre comillas, si vieron intensamente dos, cuando una creencia se vuelve fuerte, va a tender a protegerse, y una creencia se protege cuando es perseverante. La perseverancia de la creencia es otro sesgo. Incluso cuando la evidencia, incluso cuando la experiencia, bueno, cuando la experiencia es un poco más difícil que pase, pero incluso cuando la evidencia muestre que la creencia es irracional, la creencia no es verdadera, pues tú vas a seguir creyendo que es cierto, porque duele mucho aceptar un error. Duele mucho aceptar que de pronto estabas equivocado. Aquí digamos que también hay otro sesgo, ahí ya no sería sesgo, sino tal vez entraría uno a debatir si es fusión. Uno se fusiona con sus creencias, uno es su creencia y entonces uno cree que porque si una creencia está mal o equivocada, uno está mal y equivocado cuando es una creencia. Son dos cosas, bueno, debates psicológicos fastidiosos. El penúltimo bloque, uno de los más interesantes, los sesgos sociales. Estos aparecen, estos se presentan, estos ocurren en nuestra cabeza cuando hay más personas alrededor. El efecto manada hace que adoptes creencias y que adoptes comportamientos simplemente porque el grupo ya lo hace. No porque sea correcto, sino porque es socialmente válido. No es correcto pegarle a un niño, pero absolutamente todo el mundo le da un calvazo a ese niño, pues hay que dárselo. Y la prueba social también es como una consecuencia, emerge de este también previo sesgo, de este efecto manada. Si otros lo hacen, si otros lo aprueban, deben ser bueno. Si otros lo hacen, debe funcionar. Las mamás eran expertas en este sesgo. No sé si lo sabían o no sé si eran conscientes o no, pero si tu amiguito se lanza, ¿por qué no sería ilógico que tú también se lanzaras? El sesgo de autoridad. Por ejemplo, es mucho más fácil verlo en personas de la tercera edad, en personas mayores. No hay nada que mi abuelita no le crea a su padre, a su pastor, a su señor de la iglesia. Así dice la Biblia, así dice la Biblia, así dice la realidad, así es la realidad. Porque lo dice la Biblia, porque lo dice el Señor, porque lo dice el pastor. Le pasa lo mismo con los médicos. Un médico en el 85 me dijo que el agua de apio era lo mejor, y entonces agua de apio y... Uno cree en una persona por su estatus, por sus capacidades, por su cargo, por su imagen, incluso cuando tal vez hable cosas irracionales. El efecto value hace que una característica positiva de alguna persona sea generalizable. La generalicemos básicamente. Si alguien es bonito y si alguien habla bien, seguramente, sin duda, también es inteligente. Y también sobre todo pasa mucho pues en su momento con la televisión y las redes sociales. Si alguien se pone una bata, si alguien habla bien, y si alguien parece convencido de lo que habla, sabe de lo que habla. No siempre es cierto. No hay una relación directa, no hay una relación real. No podemos, es bien cierto, es bien sabido que no podemos literalmente separar contenido de forma. Están estrechamente ligados. Pero a veces el contenido no es necesariamente correcto a pesar de que la forma lo sea. A veces, a pesar de que la forma sea desagradable, incómoda, fea, lo que sea, tal vez tenga razón. El efecto arrastre también es buenísimo. Básicamente, una idea se vuelve más fuerte porque se está volviendo más fuerte. No porque sea buena, sino porque es popular. Aquí la verdad se vuelve secundaria, toma otro segundo rol, toma otra segunda capa, porque lo primero que pesa es la aceptación social. Y entonces está la creencia, el pensamiento de que Bad Bunny es el mejor músico de todos los tiempos. Bueno, tal vez le creas, tal vez no. Tal vez sea una creencia que tiene fuerza, más no un hecho, un hito, una cosa real. Listo. Esos son, en una gran perspectiva, los sesgos sociales. Ahora, otros sesgos que tal vez son unos de los más dolorosos de aceptar son los sesgos emocionales, donde, pues por su nombre, la emoción secuestra a la razón. Uno de los primeros, uno de los más fuertes, uno de los más estudiados, al menos en economía y en el ámbito de las inversiones, es la aversión a la pérdida. Perder duele más de lo que satisface, de lo que se disfruta ganar. Y esto nos puede llevar a tener un montón de consecuencias y un montón de comportamientos. Si regresamos a ese ámbito económico, nos puede llevar a tener un montón de comportamientos y un montón de consecuencias, pues ciertamente desagradables. Muy básicamente, muy sencillamente, a veces uno tiende a prevenirse y a evitar pérdidas a pesar de posibles consecuencias, a pesar de posibles victorias. Uno tiende a comportarse menos por lo tan incómodo que fue la pérdida.
El sesgo de negatividad tiende a ser parecido, son diferentes, pero más o menos si quieres delirar con los sesgos, podrías delirar con esto, y es que el sesgo de negatividad te hace pensar, te hace ver que pues todo tiende hacia lo negativo. Un insulto o 10 halagos, pues 10 halagos irrelevantes, un insulto completamente importante. Un error borra 10 aciertos, tanto propios como ajenos. Esto también pasa con las personas, es decir, él ha tenido 100 cosas perfectas, muy bien hechas, muy bien ejecutadas, pero tuvo un error. El efecto anclaje, también conocido efecto primicia, bueno, me faltó aclarar eso. Muchos sesgos tal vez tengan otros nombres, depende del autor, depende de la información, depende bla, bla, bla. El efecto anclaje básicamente te hace sesgarte, te hace considerar más importante, te hace cambiar la información con respecto a lo primero que te llega. La primera información que recibes condiciona absolutamente todo lo demás. Y este es brutalmente visible en las noticias. Cristiano, para no meternos en política, Cristiano Ronaldo hizo un gol. Uf, obviamente, es Cristiano, es el bicho, no existe ser más hermoso ni perfecto que ese. Luego, si de pronto viste el partido, tal vez fue el peor partido de su carrera. Luego entras, clic en la noticia y ves, uy, no, a pesar de tener un pésimo partido, bla, 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 hizo un gol. Igual lo vas a tender a defender, lo vas a tender a suavizar, porque es Cristiano, ahí se suma el de autoridad, y porque es primicia, porque hizo un gol. Igual Cristiano queda fuera de todo sesgo, él simplemente es perfecto. En fin. Y esto también pasa en otros comportamientos, ¿no? No solo con Cristiano ni no solo con las noticias. El cerebro se arraiga, se sostiene bajo la primera idea, bajo el primer minuto, bajo la primera consecuencia, bajo el primer juicio y todo a partir de ahí lo sostiene la primera idea. El sesgo del presente es uno de los huesos más duros de roer de la cabeza humana. Básicamente uno sobrevalora las ideas y las recompensas del momento, infravalora las ideas, las recompensas, las consecuencias del futuro. Uno subestima las consecuencias futuras y uno prefiere básicamente el placer de ahorita de 20 segundos a la mierda de mañana de 4 años. No porque sea débil, no porque tenga falta de carácter, bla, 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 sino porque básicamente así funciona la cabeza. Hay que tener cuidado. La falacia del costo hundido también es otro sesgo importante, también es un sesgo, digámoslo, comúnmente estudiado nuevamente en esos temas de economía y tiene que ver, por ejemplo, y es mucho más visible con las inversiones. Y es que uno de alguna u otra manera, por ejemplo, puede seguir invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, invirtiendo energía, solo porque ya invertiste antes, a pesar de que sea irracional seguir invirtiendo. No porque no tenga sentido simplemente parar y ya, sino porque parar y ya implicaría una pérdida, implicaría un error, implicaría un malestar. Es ese típico amigo que te dice, uy, no, compre Bitcoin, compre Bitcoin, compre Bitcoin, y se cae, y se cae, y se cae, luego vuelve y sube, y luego vuelve, Es como esa relación, ahí sí, mucho más personificable y mucho menos económico, es como esa relación que debió haber terminado hace un año, y esos dos siguen y siguen metiendo la energía porque llevan 8 años juntos. Mi amor, terminen. Terminen, no hay nada mejor que terminar. Ahora vayámonos a unos sesgos narrativos y de memoria. El sesgo retrospectivo nos hace creer que algo que pasó ya lo habíamos previsto. Algo que ocurre era súper obvio desde el inicio. Yo siempre supe que iba a pasar, yo siempre supe que iba a terminar. Solo lo hice como para probar. No es cierto. Tu memoria básicamente como que te protege de esa incoherencia y de ese malestar. Como es una de las tantísimas formas que hay para no sentirse tan mal con uno mismo. Yo siempre supe que me iba a engañar, pero aún así, en el fondo creías que no era así. La ilusión de frecuencia, este es buenísimo y terriblemente vivido. Básicamente empieza a aparecer todo lo que aprendes, empieza a aparecer todo lo que quieres. ¿A qué me refiero con esto? Empiezas a verlo en todas partes. ¿A qué me refiero con esto? Tú quieres un Mercedes. Resulta que sales a la calle y el primer carro que pasa, ¿qué marca es? Llamas a un amigo, uy, no, parce, no sé qué, bla, bla, están rifando un Mercedes. Llega la noticia de que tu tío se compró un carro nuevo. Adivinen qué güey madre carro se compró. Llega un amigo y te dice, no, parce, me están regalando carros, me van a regalar un carro. Adivinen qué carro me van a regalar. Sales a un evento, sales a un centro comercial, sales a darte un paseo y adivina qué carro está. Pasa lo mismo con un perro que vas a comprar, pasa lo mismo con un celular, pasa lo mismo con básicamente lo que deseamos. Normalmente tiende a ser lo que deseamos, también podría desequilibrarse y tender hacia lo negativo. El sesgo de memoria selectiva es otro también muy importante. Es básicamente un sesgo que te hace literalmente recordar o que sea más fácil recordar información más cómoda y pertinente para ti. Confirma tu identidad y olvida la amenaza. No recuerdas la realidad, que nadie la recuerda, pero no recuerdas la realidad, sino lo que te conviene de ella.
Por último, la falacia narrativa hace que construyas, que literalmente te pongas a divagar mentalmente, a construir un montón de historias para validar un suceso, para explicar un acontecimiento, para explicar algún error, un problema, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con este sesgo y es algo que le pasa mucho a la cabeza, y es que cualquier cosa en la que delires lo suficiente puedes llegar a convencerte de esa cosa. Si un día a mí se me ocurre la idea de pensar de que los cerdos vuelan y busco la forma de hacerme creer que los cerdos vuelan, pilas, weón, puede realmente uno hacerse creer que los cerdos vuelan. Y finalmente, es un video un poco largo, existen también sesgos existenciales. Dentro de ellos, a veces los catalogan en sesgos personales, los primeros que vimos, pero pues yo encontré ese artículo que me gustó más. Sesgos existenciales, por ejemplo, el optimismo irreal. A otros les pasa, pero a mí no. Yo manejo súper bien, yo nunca me he estrellado, yo no me voy a estrellar. Todos los exnovios de esta persona les ha ido mal con esta persona, a mí no me va a ir bien porque, pues por favor, yo... Todos los inversores les ha ido súper mal, todos han perdido la plata. Es que estos eran unas huevas, no lo han pensado como yo. El sesgo de normalidad también es otro que hace que asumas que lo que pasó va a volver a pasar. Que el futuro se parece al pasado incluso cuando hay señales claras de cambio. Hay otro sesgo importante y es, digamos, nombrado la justificación del sistema. Y es que a pesar de que sea un sistema injusto, un sistema justo, un sistema como carajo sea el sistema, tú básicamente lo defiendes porque es normal y porque existe. Puta pito. Cambiar genera ansiedad a pesar de que sea dañino. Lo curioso de estos sesgos existenciales es si puede uno tender hacia un lado o puede tender hacia el otro. Y me hace pensar en la política. La justificación del sistema puede hacerte creer que el sistema es bueno y que hay que mantenerlo porque siempre ha estado, y al mismo tiempo la justificación del sistema puede hacerte pensar que el sistema es lo peor que ha existido y que debe cambiar, sí, porque es lo que siempre ha existido y está mal y bla, bla, bla. Otro sesgo que también, si uno no quiere sonar político, hacer sonar político, es la ilusión de justicia. Y es que hace que creas que el mundo es justo solo porque así funciona el mundo, porque la gente tiene lo que se merece y porque, sí, porque el mundo es así y ya, el mundo es justo. Y exactamente puede pasar exactamente lo mismo al contrario. El mundo es injusto, el mundo es una tragedia, los políticos tienen la culpa de todo. Y finalmente también un error de atribución. Básicamente te hace que juzgues a los demás por su carácter y a ti por el contexto. O sea, si otro la caga es porque es un huevón que no escucha, no porque pase un montón de situaciones alrededor. Y ahora bien, si yo la cago, no es porque yo sea un estúpido, sino porque pasaron un montón de cosas que me llevaron a cagar. En fin, bueno, esos fueron básicamente todos los sesgos. Y la última recomendación, la más importante, lo más valioso tal vez de este video, además de todo el video, porque obviamente es súper valioso. No se pueden eliminar los sesgos. Nadie puede eliminar los sesgos porque hace parte de lo que somos. Es como que te quites el pelo. Y ni eso, porque hay gente que nace sin pelo. Es como que te quites el pensamiento. Eso sí, nadie puede. Nadie puede. Creer que puedes es irónicamente otro sesgo. Es uno de los tantos sesgos previos que has entendido. Nadie puede, yo sí puedo. Lo que sí puedes hacer es dejar de obedecerlo ciegamente. Es detenerte un instante. Es estar frente al mar, estar frente a la situación, estar frente a lo que sea. Parar un segundo, levantar la cabeza y ver con mayor claridad todo. Puedes crear pausas, puedes aprender a desconfiar de tus primeras impresiones. Puedes identificar tus creencias y puedes vivir mejor. Porque en el fondo pensar bien no es ningún talento, no es ningún don. La inteligencia está terriblemente sobrevalorada. Pensar bien es un acto de responsabilidad. Todo esto no es para ser más inteligente, es para ser un poquito menos ignorante y menos impotente. Y también mucho menos impulsivo. A veces confundimos, a veces creemos que la impulsividad tiene que ver literalmente con comportamientos, y a pesar de que la etiología de la palabra venga de allí, la etimología, creo. A pesar de que la etimología de la palabra venga de allí, también pasa en la cabeza. El primer pensamiento que te llega no es el primero, ni el cierto, ni lo más adecuado que debes hacer. Para los ruidos de tu cabeza. Se trata de ser menos arrogante con tu propia mente. Se trata de ser menos presumido y creído con absolutamente todas las mierdas que pasan. El verdadero pendejo, retomando el inicio, el verdadero pendejo no es el que se equivoca. Es el que se traga todo lo que piensa, todo lo que ve, y el que no se cuestiona. No le creas a tu cabeza. En fin, muchas gracias por ver. Espero les haya gustado. Si llegaste hasta aquí, wow, muchas gracias. Déjame algún comentario. Espero les haya gustado. Si tienes más ejemplos, me gustaría escuchar tus ejemplos. Si te ha pasado algo parecido con algún sesgo, también me gustaría escucharlo. En fin, todo lo que quieras decir es recibido en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero estés muy bien.